Sonando los babasónicos cuando pasan 33 minutos de las 11 de la mañana y vos estás en la 94.1 en apnea. Hasta las 13 te hacemos compañía y ahora nos vamos a la columna de Luciano Moreno Calderón, el fundador de la Unión Malvinizadora. En el día de hoy va a desarrollar Malvinas y la defensa nacional y para ello le damos la bienvenida a Luciano. Luciano, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de apnea. Soy Sandoval, te saluda. Hola Sol, hola Ana, hola querido pueblo malvinero, argentino y fueguino. Para mí siempre es un honor y un placer poder estar en contacto con ustedes. El placer es nuestro. Luciano, ¿cómo está la ciudad de La Plata en el día de hoy? Está linda, recién vengo de correr, así que tiene una temperatura comparado con Ushuaia, estamos en verano, pero claro. pero está lindo, a mí me gusta así. No sé, la verdad no sé la cantidad de grados que hay, pero está como para tener un busito. Y si salís a correr podés tener un shortcito y una remerita. No veo gente así, pero yo que tengo todavía la sangre fueguina. Claro. Pero está hermoso, la verdad que está hermoso. Está lindo, sí, los oyentes consultaban cuándo va a venir Luciano al piso. Y dije, todavía no lo sé, porque como él vive en La Plata, no es que sale de acá. Digo, él sale de La Plata y alguien me planteaba, ¿por qué Luciano no está en el piso? Así que cuando vengas a visitar a tus viejos, vas a tener que venir, Luciano. Es un compromiso que ya te meto, ¿viste? Porque los oyentes me estaban diciendo, ¿por qué Luciano no está en el piso? Porque él vive en La Plata, una ciudad hermosa, me encantan las diagonales, es verdad, mucho verde, sos un afortunado. La verdad es que es muy linda, me encanta La Plata. Bueno, les comento algo con respecto a eso, les doy una primicia. Yo, bueno, no sabe todo el mundo, tengo familia, hace 15 años que estoy con mi pareja, tengo 2 hijas, una de 6 y la otra de 2 años, y ahora a principios del año que viene, ya, si bien voy a ir en estos días, calculo que el mes que viene a Ushuaia y voy a visitar obviamente el piso, ya el año que viene me voy a instalar con toda mi familia allá, vamos a ver a probar suerte, porque ya hace 15 años que estoy acá y ya extraño demasiado y toda mi actividad se resume desde que vine acá a capacitarme para poder defender a la provincia en lo que más me gusta, que es en la soberanía y en la causa y la gesta de Malvinas, así que voy a ir para allá para poder estar más en campo propio. Así es, y qué pilar importante la familia, ¿no? Muy bien, Luciano, te vamos a esperar entonces para que vengas para acá, está buenísimo. Igual La Plata es muy lindo, Ushuaia es hermosa también, así que sos un afortunado en cuanto a lugares geográficos para vivir. Luciano, contanos de qué vamos a dialogar en el día de hoy. Bueno, todos sabemos, retomando una faceta de este gran problema que tenemos los fueguinos con respecto a la instalación de este radar británico, voy a hablar de Malvinas y la defensa nacional. Creo que es algo que se tiene que entender de alguna manera, algunas precisiones para comprender la gravedad de lo que este radar significa para la defensa nacional. Buenísimo, Luciano, el aire es tuyo. Bueno, vamos a empezar hablando de qué es la defensa nacional. La defensa nacional, según la ley 23554 del 13 de abril de 1988, dice: la defensa nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de la Fuerza Armada en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo. Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la nación, su integridad territorial y la capacidad de autodeterminación, así como proteger la vida y la libertad de sus habitantes. La defensa nacional se concreta con el conjunto de planes y acciones tendientes a prevenir o superar conflictos que esas agresiones generen, tanto en tiempo de paz, caso actual, como de guerra, conducir todos los aspectos de la vida de la nación durante el hecho bélico, etcétera, y consolidar la paz concluida la contienda. Bueno, esa es la definición que da la ley argentina, son los principios básicos y las finalidades del sistema de organización de las Fuerzas Armadas. Y acá nos dice algo. Acá dice, en forma disuasiva, es decir, son los medios para proteger la libertad y la vida de los habitantes. Pero observemos que antes lo que se tenía como defensa, más que nada por parte de las potencias colonialistas, hablemos del Reino Unido,
tenía que ver con que ellos defendían sus intereses acaparando todo el terreno que pudieran. De ahí surge el colonialismo, una metrópoli, se van, en aquel momento corsarios o empleados de la corona privados, para poder ir capturando tierras. Les voy a comentar por qué es tan importante la defensa de Malvinas para poder sostener la integridad territorial de la nación. En 1748, estamos hablando de 1748, muchísimos años atrás, una persona, Sir Anson, una persona que se había desempeñado como corsario oficial de la corona, que había combatido y había combatido en lo que luego es el Estrecho de Panamá, es decir, en el centro de América, en el centro de América, hizo un viaje alrededor, trató de rodear, porque antes lo que se hacía era rodear, hoy también lo que se hace es rodear América y pasar por el Estrecho de Magallanes o el Mar de José, que algunos conocen como el pasaje de Drake, para dar la vuelta al Pacífico y volver por el otro lado. A eso le llamaban ellos la vuelta al mundo. La cuestión es que en uno de esos viajes, cuando vuelve, habla con el almirantazgo británico, que son los que tienen la capacidad de analizar las estrategias que se van a llevar adelante y que se iban a llevar adelante en ese momento y que se llevan adelante ahora, para poder afianzar el dominio imperial de la corona británica. ¿Qué les dice él en un libro que se llamaba Viaje alrededor del mundo, de Sir Anson, 1748, el libro en 1750 creo que se publicó el libro? Él le dice con claridad de que las Islas Malvinas son un apostadero fundamental para tres cosas. Para tener el dominio sobre el Atlántico, es decir, en este caso hoy hablamos del mar argentino, para poder ser una base, claro, un apostadero naval de guerra, para poder tener un puerto de abastecimiento, para de ahí poder dar la vuelta, porque recordemos que ellos vienen de la península ibérica, vienen todo pasan el Atlántico Norte, van por Brasil, etcétera, van a Montevideo, pasan por enfrente de las Malvinas, y producto de que en las costas de la Patagonia, las indiscutibles Patagonia Argentina, eran algunas veces problemáticos producto de varias cuestiones. La cuestión es que ellos decían de que tenían que estar en Malvinas. ¿Por qué? Porque dando la vuelta después le quedaba ir o por el Estrecho de Magallanes o por el Mar de José, por el pasaje de Drake, para dar la vuelta por el Pacífico, ir a la parte de Chile, ingresar a Perú, etcétera, subir, bajar hasta el Estrecho de Magallanes o el Mar de José y poder subir. Entonces dice de que ese lugar, ese punto que hoy está usurpado por el colonialismo británico, era esencial para controlar todo el Atlántico Sur, ser un punto de abastecimiento para poder desde ahí generar una base y poder sortear con los aprovisionamientos que se iban a tomar desde la base en Malvinas, poder dar la vuelta por el Estrecho de Magallanes o el Mar de José o el pasaje de Drake y poder aprovisionarse y poder hacer el viaje tranquilo. Pero además también él decía, Hanson, de que era un lugar excepcional para poder ir tomando posesión o avanzar sobre las posesiones de la Patagonia Argentina actual. Es decir, si nosotros vemos que el objeto de la defensa es proteger la soberanía, la integridad territorial, la vida de los habitantes, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, como en el que estamos ahora, no podemos obviar de que la estrategia británica no es quedarse con Malvinas solamente para robarnos los recursos pesqueros, cosa que hacen hoy, sino para irradiarse de alguna otra manera hacia el continente del cual pertenecen las Malvinas, que es la parte continental argentina. ¿Por qué digo esto? Porque el emplazamiento de un radar en la isla grande de Tierra del Fuego, a 600 kilómetros de la usurpación británica de la base Mont Pleasant o Monte Agradable, como le tenemos que decir nosotros, es un claro avance británico en lo que vienen postulando hace muchísimos años. Y esto no lo digo yo,
Esto no lo digo yo, lo dicen varias personas. Recordemos también de que en ese momento, en 1748, no existía lo que eran los territorios, el territorio antártico argentino, ni siquiera existía un interés real por lo que se denominaba en ese momento Terra Austral Incógnita, que una tierra austral incógnita era algo que no se conocía por todas las inclemencias del tiempo que llevaba a cualquier persona que quisiera entrar en esos territorios. Estamos hablando del territorio antártico, era muy difícil, así que lo único que se ocupaban era de la parte continental, que ya varios marinos habían surcado, tanto españoles, portugueses, franceses y también ingleses. Entonces vemos hoy que Malvinas desde hace muchísimos años, desde 1748 por lo menos, está en la mirada del inglés, no para apoderarse de ese territorio, sino también para hacer el pie o hacer la base para poder seguir apoderándose de territorios. Y repito, la instalación de este radar no es un acto inocente. El que tenga 95% de capitales irlandeses y 5% de capitales británicos, como ahora están saliendo los funcionarios que tienen la cola muy sucia, tal empiezan a decir de que no, que en realidad los capitales, la realidad es la siguiente, la única verdad es la realidad. La empresa Leolabs, que pone o que quiere poner el radar, o que puso el radar y que estuvo funcionando supuestamente a prueba durante un mes, tiene capitales británicos y tiene capitales irlandeses. Pero más allá de los capitales, la estructura societaria a nivel de capitales, la realidad es que de la empresa está la inteligencia, hay personas que formaron parte del ejército de Estados Unidos, y hay gente de la empresa que forma parte o formó parte de la inteligencia espacial de los Estados Unidos. Esa empresa se dedica es una empresa que se le llama empresa dual. Empresa dual. Tiene dos funciones. La función civil, que es la que te dicen ellos, es decir, nosotros lo que queremos es mirar que la basura espacial no le vaya a caer a los pobres fueguinos o no vaya a lastimar a nadie. Y la función militar es poder tener la visualización del todo el territorio que con los radares que tienen en Malvinas no pueden tener. Porque acá hay una situación muy importante, y después vamos a seguir avanzando con la parte de la defensa nacional. El radar tiene varias, es como por ejemplo vos tenés un equipo y tenés volumen. Si vos querés que se escuche bajito, le bajás el volumen. Si vos querés que se escuche alto, subís el volumen. Y depende de la cantidad de potencia que tenga ese equipo y cómo estén distribuidos los parlantes, etcétera, o va a tener mayor o menor estereofonía. En el caso del radar es exactamente lo mismo. A vos te dicen que van a analizar la órbita terrestre a 200 kilómetros de la Tierra. Pero eso es una cuestión de magnitud. Lo único que necesitan es que desde Estados Unidos o del Reino Unido digan, no, ahora queremos ver qué barcos salen del puerto de Ushuaia. Y le ajustan la magnitud y saben el barco que sale de Ushuaia. Ahora queremos ver, por ejemplo, queremos ver qué se está haciendo en la guarnición que se estableció hace poco en Tolwyn. No es casualidad que nosotros hace un año anunciamos que iba a haber una guarnición en Tolwyn. Es decir, hay un apogeo, hay un crecimiento de la defensa nacional apostando a invertir en bases a lo largo de toda la Patagonia, un territorio enorme de riquezas, poco poblado, y que muchas de las potencias quieren. Recién hablamos de lo que decía Anson en 1748. La respuesta, un año después, a las gestiones para hacer esta base, esta guarnición militar del ejército argentino, fue ponernos un radar al lado. ¿Quién nos puso el radar al lado? Una empresa que tiene capitales británicos, no importa si es el 5% o el 95%, porque la plata viene de ahí, viene de la OTAN. Y repito, recordemos, en el año 1982, los que colaboraron para matar a nuestros héroes, los que hoy son nuestros héroes, los que fueron a combatir fieramente, que no eran pibes de la guerra ni nada por el estilo, fue el Reino Unido
con Estados Unidos, la OTAN. La base que está hoy en las Malvinas es de la OTAN, no es solamente del Reino Unido y no es solamente de Estados Unidos, es la base de la OTAN. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos que en el año 1832, antes de que fuera lo que fue la usurpación británica de 1833, Estados Unidos, con la fragata Lexington, al mando de Silas Duncan, que era una persona del almirantazgo estadounidense, rompió todos los que eran los polvorines de las Islas Malvinas que estaban a cargo de las Provincias Unidas del Río de la Plata de ese momento. Es decir, antes de que el Reino Unido usurpara de manera constante desde enero de 1833 hasta a la fecha, con la interrupción de la gesta de Malvinas de 74 días de 1982, el Estados Unidos, asociado con su hermano de la historia, que es el Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda y todo lo demás, primero rompió todo en las Islas Malvinas, nos desarmó para que 6 meses después viniera el Reino Unido y nos sacara a todos. Ahora, ¿qué está pasando? Resulta que nosotros nos estamos olvidando de esa asociación que llevó primero a la usurpación en 1833, que primero el Reino Unido usó a Estados Unidos para poder desarmarnos y poder que desde 1833 usurpar nuestras islas. Nos olvidamos que en 1982 Estados Unidos le envió información satelital, le envió información de radares para saber cuándo salían los aviones que iban a la recuperación de las Islas Malvinas, cuándo salían los barcos. ¿Nos olvidamos de eso? Nos olvidamos de que el Reino Unido está en Malvinas planificándolo desde 1748 para poder avanzar sobre la Patagonia, y que ya ha dicho que quiere avanzar sobre el territorio antártico argentino. No nos podemos olvidar de esto. No podemos entender que la defensa nacional es solamente decir que las Malvinas son argentinas o que Tierra del Fuego es la provincia más grande. No podemos entender la defensa nacional de esta manera. Nosotros tenemos que entender la defensa nacional como un todo. Y esa parte del todo es entender que la seguridad ciberespacial o la seguridad que tiene que ver con los satélites, los sistemas de defensa satelitales, que son los sistemas que hoy se están utilizando en la paz y en la guerra, por ejemplo, para controlar los drones que bombardean Ucrania o que bombardean lo que sea, están controlados por sistemas satelitales que están obviamente apoyados de alguna manera por radares de este tipo. Entonces, nosotros no podemos permitir que esto suceda en nuestra provincia. Nuestra provincia es la provincia más afectada por lo que sucede con el radar. Y resulta que tenemos funcionarios, como el secretario de Malvinas, que sale a decir de que que en realidad no es tan grave porque solamente el 5% de la sociedad de Leolabs es del Reino Unido. Pero lo grave no es eso. Lo grave es que existen funcionarios de Leolabs que son de la Secretaría de Inteligencia de Estados Unidos, que aportan información a la OTAN, y que el radar no solamente sirve para poder mirar la órbita baja de nuestro planeta Tierra. El radar sirve para muchas cosas. Es un radar dual, tiene una función civil y una función militar. Y nosotros tenemos que entender de que este radar se pone a espaldas del pueblo argentino y a espaldas de muchos funcionarios nacionales, no de los provinciales, porque los provinciales ya sabían, yo ya desarrollé este tema. Vino en 2021 Craig Faller, que era el Comando Sur de los Estados Unidos, habló de este tema con el gobierno provincial. Vino luego la ministra Laura Richardson a Ushuaia en 2022, habló de este tema. Es decir, vino después el embajador de Estados Unidos el 10 de marzo del 2023. El 14 de marzo se inició mediáticamente el anuncio por parte de la empresa Leolabs, desde la embajada argentina donde está Argüello, el que era secretario de Malvinas de la provincia, diciéndonos que no instalaban el radar. Entonces, acá esto se hizo por una cuestión específica. Argentina
y esto no es por defender a Tayana ni nada por el estilo, y esto fue en la gestión del jefe de gabinete de Mansur. Resulta que a espalda de un montón de funcionarios, a través de una disposición, que es un elemento administrativo que lo que tiene es que no trae aparejado un montón de requerimientos, de visamientos, de cuestiones de análisis de lo que tiene que ver la inversión, lo hicieron para que esté a espaldas del pueblo argentino y de varios funcionarios. ¿Por qué a espaldas de varios funcionarios? Porque recordemos, lo vuelvo a recordar, desde hace 2 años por lo menos, el músculo militar, es decir, cuando hablo de músculo militar no hablo de dictadores, no hablo de represores, no hablo de nada de eso. Yo estoy hablando, la República Argentina para su defensa tiene que tener un músculo militar, tiene que tener fuerzas armadas y las fuerzas armadas tienen que estar capacitadas y tienen que estar armadas, tanto para la prevención de un conflicto como para afrontar un conflicto. Y que te pongan un radar, cuando vos estás ejercitando el músculo, vuelvo a repetir, pusimos una guarnición con radares en Tolwyn, en Río Grande, también en otras partes de la Patagonia llevamos aviones, y resulta que la respuesta del Reino Unido, la respuesta de Estados Unidos, que cooperó, ya dije las veces que cooperó con el Reino Unido para usurpar esa parte del Atlántico Sur, la respuesta fue poner un radar de espaldas al pueblo fueguino y argentino, con todo lo que ello significa, y esto no lo digo yo, no es que yo lo estoy diciendo. El jefe del Estado Mayor Conjunto sacó una nota hace muy pocos días, el 9 de este mes, que se llama Juan Paleo, sacó una nota que se llama, que quiero que la lean todos, por favor, si lo pueden, lo lean, es en Infobae, se llama 9 de julio, soberanía, estrategia militar y ámbito espacial. Esa nota es fundamental. ¿Por qué? Porque ahí va a derribar todos los relatos que quieren imponer ahora algunas personas, como por ejemplo el que está a cargo de la estación espacial o de visamiento espacial en Río Grande, que salió a decir de que bueno, de que si el problema era una cuestión de que eran capitales británicos de la empresa me dijo, es decir, él habla con la empresa, que es raro, me dijo de que podían deshacerse de esos capitales británicos, pero el problema no son los capitales británicos, el problema es qué es lo que se hace con ese radar, desde el Reino Unido, desde Estados Unidos, porque lo que hace ese radar es restringir nuestra soberanía y nuestra posibilidad de tener una defensa óptima, vital para la nación. ¿Se entiende? No es un problema de capitales accionarios, sino qué es lo que se hace con el radar. Después dicen algunos no, porque la estación espacial de China, no sé qué rusa, esta misma persona, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto, es decir, no estoy hablando de una persona que no tiene ningún tipo de poder, es la persona que tiene los fierros de la nación, están en manos de él, hace muchísimos años. Están en manos de él y él sabe de lo que habla porque él maneja la inteligencia militar argentina, maneja los sistemas, los dispositivos, todos los dispositivos de estrategia militar. Él sabe lo que dice y te lo dice con claridad. Ese radar es una afrenta al ser nacional argentino y que debilita la posición argentina en un marco en donde la República Argentina, a través del Ministerio de Defensa, ha empezado a ejercitar el músculo de armarse, vos te podés armar para la guerra o para la paz. Vos tenés que tener un efecto, o tenés que tener un dispositivo disuasivo para poder tener una diplomacia óptima. Un país totalmente desarmado, con un radar puesto del enemigo en el punto álgido de un conflicto, es una persona que no tiene ningún tipo de posibilidad de negociación diplomática, porque ya le ganó, ya está, ya perdió. Entonces nosotros no lo podemos permitir. Lo que hizo Tayana fue poner un freno temporal que no tiene que ser temporal. Y voy con esto que me olvidaba. La base espacial china es parte de un convenio con China y hay científicos argentinos ahí adentro. Yo no digo que esté bien la base espacial china y nada por el estilo, pero hay científicos argentinos y muchos de los datos que salen de esa supuesta base china que hay, no me acuerdo en dónde, las utiliza el CONAE, las utiliza INVAP, las utilizan diferentes organismos de la República Argentina. Esto no sirve para nada para la Argentina, y no lo digo yo. ¿Sabés quién lo dice? Lo dice Ariel Garbach, un especialista en telecomunicaciones, que es profesor de la UBA,
que es empleado también de algunas empresas, unas empresas muy importantes a nivel mundial de telecomunicaciones, de radares, de satélites. Dice específicamente esto. Entonces, no seamos inocentes, acá el problema no es accionario, acá el problema es por la defensa nacional, que es algo vital. Nosotros tenemos que tener la posibilidad cierta de poder defendernos de un ataque, o también la posibilidad de saber qué es lo que sucede en nuestro territorio argentino antes que lo sepan nosotros. De esto se trata la defensa, y la defensa nacional tiene que ver también con no permitir que nuestro enemigo se meta en el patio de nuestra casa para saber lo que nosotros hacemos. Porque esto es muy importante, no nos olvidemos de eso. La respuesta del Reino Unido y de Estados Unidos a nuestro crecimiento o la revitalización del músculo militar argentino en la Patagonia fue ponernos un radar para ver qué es lo que realmente hacemos. Y eso no lo podemos permitir. No pasa por una cuestión accionaria. Así que, bueno, espero que les haya servido esto. Les recomiendo ese artículo. Se llama 9 de julio, Soberanía, Estrategia Militar y Ámbito Espacial. Juan Martín Paleo, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Nación. Una persona que tiene los fierros de la nación y que, repito, sabe específicamente de lo que está hablando. No es una persona cualquiera, y quiero resaltar esto. Esta persona que escribió eso, los militares de ese rango no suelen escribir o salir a decir cosas por decirla, ni tampoco van a salir a defender a Tayana. No es una cuestión de defender a Tayana. Yo lo que creo que esta persona lo que está tratando es de lanzar una advertencia para que los políticos fueguinos que fueron cómplices de esto, recordemos que hay asesores de Caparrós, Dachari, Melella, que se reunió con todas estas personas que yo cité, del Comando Conjunto, el embajador británico, ¿cómo se llama? Argüello. Todas estas personas tienen un grado de complicidad, y lo que le está diciendo a esta persona: no sean imbéciles, no sean genuflexos, y póngale un freno a esto, porque esto es gravísimo. Y no lo dice Luciano Moreno, no lo dice un técnico como es Garba, que es un gran técnico en la cuestión de radarización, lo dice el militar de más alto rango de la República Argentina, que tiene en su poder la información de todos los departamentos militares de la nación. Entonces, tengamos en cuenta esto. Y cuando yo hablo de militares, y con esto finalizo, no hablo de represores, no hablo de nada por el estilo. Yo estoy hablando de personas que estudiaron toda su vida y se capacitaron toda su vida, y tienen un montón de personas que estudiaron y se capacitaron toda su vida para analizar esto. Te está diciendo algo y no se puede desconocer. Y lo que tiene que pasar ahora es que tienen que dar explicaciones los funcionarios provinciales, los funcionarios nacionales, de todo esto que sucedió, y tienen que rodar cabeza, porque esto no puede quedar así. Bueno, Luciano, agradecemos tu tiempo, este tema tan importante, ¿no? Malvinas y la defensa nacional, lo explicaste muy bien. Por acá alguien comenta tema muy interesante en el día de hoy en la columna de Luciano. Sí, así es, estuvimos hablando de Malvinas y la defensa nacional. Luciano, recordá que nos volvemos a encontrar el día viernes 11:30. Bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es Luciano Moreno. Con eso me buscan en Facebook, o Unión Malvinizadora, un malvinizador en Twitter. Si no, mi número es 2901-510438. Y no se olviden de leer ese artículo de Juan Martín Paleo, 9 de julio, Soberanía, Estrategia Militar y Ámbito Espacial, porque es fundamental para analizar la defensa nacional desde varios aspectos. Así es, Luciano, agradecemos tu tiempo, muy amable, un placer escucharte como siempre. Dale, abrazo enorme, cuídense, chao.